La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al auditorio que nos escucha. Este no es un programa en vivo, es un programa grabado, porque hoy es 16 de septiembre, cuando se transmite será 16 de septiembre y la universidad no está trabajando. Sin embargo, es un programa muy importante, ojalá lo escuchen. Si tienen comentarios, etcétera, los pueden enviar al programa y trataremos de responderlas en otro momento o ponerlos en contacto con el entrevistado que ahorita voy a presentar. Estamos hablando de un tema importantísimo que es la resolución definitiva ya sobre la parcela 41 y 42 del Parque Intraurbano Juríca, que algunos conocen parcialmente como La Queretana, pero quiero acentuar que el entrevistado me ha dicho que su nombre oficial y en el dictamen aparece así como Parque Intraurbano Juríca, y que tiene que ver con una batalla de hace más de 6 años, casi 7 años, que han estado luchando esta asociación de la cual el doctor Carrillo, que hoy nos acompaña, es miembro. Doctor, muchas gracias. Encantado, doctora, y una alegría estar en este programa y en este recinto universitario. A la universidad el programa nuestro se llama En su propia voz y tiene que ver con justamente hacer entrevistas para que sea la propia voz de los ciudadanos, en este caso de ustedes, que se expresen sobre los triunfos, derrotas y deseos y lo que sea. Y me parece que este es un tema particularmente importante, que ahorita le voy a dar espacio para que lo platique, pero que tiene que ver con una lucha que no hemos dado todos los queretanos, ni todos los mexicanos, diría yo, por un programa urbano ordenado que se respete. Porque a veces existen los programas urbanos, pero el cabildo, que tiene mayoría del presidente municipal que gane, en los últimos años han sido los panistas, deciden, como acaban de decidir ahora en La Espiga, allá arriba, de San Pedrito Peñuelas, la construcción de un fraccionamiento que seguramente generará mayores inundaciones de la zona que hoy ha sido devastada. No digamos Carrillo, que también, pero tiene que ver con el asunto de cómo se planea la ciudad y cómo se decide por intereses económicos la localización de espacios urbanos cuando deberían ser bordos, retenes o construcciones que de alguna forma canalicen el agua. Nos acordamos cada 4 años, normalmente, pero cada vez son menos de 4 años, porque siempre hemos tenido esa fantasía de que 7 años de sequía y 7 años de lluvias. Y luego ahora resulta que ya son cada 4 años. Se nos olvida que antes decíamos 7, y al ratito vamos a decir que es un año sí y uno no, y cada vez las lluvias van a ser más terribles. Ahorita, en el caso específico de estas fechas, bueno, está desbordado el río San Juan, está desbordado el río San Juan también en la presa Centenario en Tequisquiapan, que han logrado proteger a la población. Ahí es un problema de la naturaleza. Sin embargo, en Querétaro me parece que hemos descuidado por el crecimiento tan acelerado de la ciudad de Querétaro y porque no hemos tenido voz suficiente los ciudadanos en la representación de Cabildo a frenar este tipo de construcciones. Y el caso que nos ocupa, que yo lo recuerdo porque vivo más o menos cerca de donde usted vive y vivo en Juríca, ha sido una lucha larga y me gustaría que los ciudadanos entendieran ¿qué es lo que se ganó? Doctor Carrillo, muchas gracias. Muchas gracias. Y hay varios motivos de festejo por esta resolución de la Corte de los magistrados en segunda instancia, lo que le da un carácter prácticamente definitivo. En primer lugar, es importante el hecho de que se revierte una condición anómala que no debió haber sucedido en primera instancia, de haber actuado, de haber ejercido su función las autoridades competentes en su momento. Entonces, lo importante de esta sentencia es que identifica, claramente expresa y revierte esas acciones indebidas. Una pregunta, doctor. ¿Cuáles autoridades? ¿Las federales? No, principalmente municipales y en alguna medida estatales. De la anterior gestión. Bueno, correcto. Anterior gestión municipal. De sucesivas anteriores gestiones. Okay.
Esto se remonta a varios años atrás. Ok. Y bueno, y acarrea eso. Pero en particular, el acto reclamado se refiere a una condición administrativa por la cual el Cabildo Municipal, por un lado, desincorpora las parcelas 41 y 42, que son parte de las 224 hectáreas que configuran el polígono del Parque Intraurbano Juríca, y en segundo lugar concede el cambio de uso de suelo a una densidad significativa, H2, por lo cual abre las puertas para un desarrollo inmobiliario de grandes proporciones, que afectaría, eliminaría prácticamente del futuro de la ciudad la posibilidad de que esa área natural protegida cumpla su función como área de resguardo. Yo quisiera profundizar que no solamente es un área de resguardo, porque lo recuerdo, porque como dijimos al inicio del programa, es una lucha que tiene muchos años, pero quiero recordar dos cosas. Primero, es el municipio o la autoridad municipal en aquel momento la que desincorpora estas 2 hectáreas, seguramente presionado por intereses económicos, porque lo que se decía en aquel momento es que iban a construir edificios, etcétera, que incluso querían un ingreso por tabachines, si mal no recuerdo, pero usted... Por olivos. Por olivos, exacto, para entrar desde Juríca a esa zona. Que bueno, le daría, entre comillas, mayor plusvalía por ser Juríca, ¿no? Como ahora construyan allá en Santa Rosa Jáuregui y dicen Juriquilla, pero bueno, eso sería lo menos importante. Lo importante, entiendo yo, pero usted me corrige, que estas parcelas se ubican justamente en la zona de recarga, es decir, que es un tema importante ahora justamente con las lluvias. Es decir, si se construye, se evita el sistema de recarga y generaría inundaciones mayores para esa zona, específicamente de Juríca, que tradicionalmente se había inundado, ¿o no? Es correcto, y además habrá que recordar que justamente esa área natural protegida se encuentra en la parte baja de lo que es la segunda cuenca más importante de esta ciudad. Entonces, no solamente es el impacto en sí en Juríca y alrededores, es realmente a la ciudad entera por el desfogue que hay aguas abajo y por el hecho de que además se pierde la posibilidad de que se recarguen los mantos y por la posibilidad de que se aminore la velocidad de bajada del impacto de estas lluvias súbitas que, como bien lo señalaba usted al principio, debido al cambio climático son cada vez más frecuentes y cada vez con efectos más devastadores. La autoridad en aquel entonces argumentaba que el parque Queretana, que no le voy a llamar así, pero para que la gente lo ubique, porque está, digamos, en la parte de atrás de Juríca, en esa zona entre Juríca y el pueblo de Juríca. Correcto. De hecho, se entra por atrás, por el Bicentenario, por esa zona. Está llena, y eso es lo que argumentaba la autoridad municipal, en aquel momento creo que era Luis Bernardo Nava, el que gobernaba el municipio, que iba a haber a lo largo de todo este parque intraurbano Juríca, bordos, o cómo les podemos llamar esos, como lagos artificiales, ¿cuál sería su nombre correcto? Sí, bueno, son en efecto bordos funcionalmente, que de hecho sí se llevaron a cabo y sí están cumpliendo su función. Se desarrollaron parcialmente porque son 3 etapas de desarrollo, ¿verdad? De lo que es el parque. Solo la primera está, parte de la primera está semidesarrollada en el sentido de que se hicieron estas obras de infraestructura básica. El desarrollo en su cabalidad comprende el que realmente se restaure con soluciones basadas en la naturaleza todo el polígono, de manera que cumplan su función no solamente desde el punto de vista hidroecológico, sino también desde el punto de vista ambiental, de calidad del aire y sobre todo también desde el punto de vista de mitigación de las olas de calor urbana que son también cada vez más letales. Claro, aunque todavía no es una zona muy arbolada por lo que he visto, hasta donde he llegado correcto. a ver. Hay que recuperar eso. Bueno, pero eso se tarda también. Hay que permitirle a la naturaleza que cubre su haga caso y se chamba, recupere, ¿no? sí. Ahora, recientemente, después de que sale esta resolución, que yo espero que sea definitiva, porque en este país es muy extraño, pero siempre hay amparos sobre los amparos, que esta sea ya una resolución definitiva, porque es de la Suprema Corte, al presidente municipal. No es de la Suprema Corte, es de segunda instancia. Ok, o Habría sea, una que tercera. todavía podría llegar a la Suprema. Pero, sin embargo, la declaración de Felipe Fernando Macías es que definitivamente el Cabildo lo va a aprobar y que ya se echa para atrás. ¿Están confiados en eso?
Nunca, Más que ¿verdad? confiados, estamos al pendiente, estamos abiertos, siempre lo hemos estado, pero también estamos con la mirada muy avisora, muy atentos al desarrollo y a la expectativa de que, en efecto, a la brevedad posible, todas las instancias municipales y estatales involucradas cumplan lo establecido en la sentencia. Ok. Me da la impresión de que este comportamiento, digamos, o esta acción de desincorporar parcelas o incorporarlas o hacer cambio de usos de suelo, etcétera, pasan, perdón que lo diga, desapercibidos de la población por falta de nuestra organización, a diferencia de ustedes que vinieron luchando desde el principio y que en ese sentido es un gran triunfo de estar organizados, de estar al pendiente, de estar... O sea, no pueden quitar uno el dedo del renglón porque pareciera que en uno se distrae para desayunar y entonces desincorporan, ¿verdad? Me parece que no es el único caso. Me parece que ha habido en la ciudad de Querétaro varios casos. Hoy está en discusión otro caso de un tal fraccionamiento Espiga que ya está prácticamente funcionando y que hasta ahora se está... Bueno, algunos de los regidores del ayuntamiento, que son minoría, digamos, de Morena, han estado diciendo que no se construya, que no se continúe, pero pues la mayoría la tienen los panistas. La mayoría los tienen del presidente, del color del presidente municipal que gane, según el modelo de los cabildos en México, pero en este caso de los panistas. Después de su experiencia, qué sugiere a la ciudadanía? ¿Cómo nos organizamos? Decía usted al principio que es necesaria mayor participación ciudadana en estos aspectos y quizás hay razones para el escepticismo por lo improbable. De los triunfos, ¿verdad? De los triunfos. Sin embargo, mencionaba yo que tenemos razones para festejar esta resolución, además de la primera que revierte constitucionalmente las condiciones de derecho a su debido proceso. También es muy importante que sienta un precedente en términos de justicia climática, muy importante para nuestra ciudad, para todo el país, para la jurisprudencia del país, y que por lo tanto alienta a todas las causas similares de desarrollo urbano, desde la perspectiva ciudadana, a apelar a este recurso jurídico, este elemento, esta vía de argumentación, para sustentar sus causas, lo cual les abre más posibilidades. Y en último lugar, también es motivo de festejo, porque mírenos, 5 ciudadanos y ciudadanas, 5 personas. Quiero aquí mencionar a mis apreciados compañeros y compañeras y compañeros, Ter Martínez, Emilia Pizarro, Luz Elena del Río, Juan Concha y su servidor Javier Carrillo, 5 personas que a lo largo de estos casi 7 años, en efecto, hemos estado luchando con nuestros recursos, con el apoyo de algunos vecinas y vecinos de Jurica por este logro. Pero que además continúa, si me lo permite en algún momento mencionar, cuáles son los objetivos subsiguientes de nuestra asociación. Cuéntenos. El primero es el primero ha sido lograr revertir estas decisiones en torno administrativas del municipio y del cabildo en torno a las parcelas 41 y 42. Eso estamos en una situación que todo luce como definitiva, con los asegúnes, bueno, que usted mencionaba, que son parte de los avatares de la condición política del país. Pero hay 2 más muy importantes. El siguiente paso, el siguiente objetivo es lograr la integridad territorial de todo el área natural protegida las 224 horas como un bien público. Okay. Porque, de nuevo, el impacto no es solamente para la zona de Jurica, sino para la ciudad entera. Y tercero, es el lograr que todo ese polígono, toda esa área natural protegida, ya respetada en los términos que debieron haber sido desde siempre, desde que fue designada como tal, se logre su regeneración natural con enfoques basados en la naturaleza, que tengamos realmente un área que abone a la condición climática de nuestra ciudad, tan urgida de factores a favor. Incluso, a lo mejor es lo que está diciendo, pero yo lo diré en palabras más llanas, no tenemos parques. O sea, hay muy pocos parques. En alguna ocasión, en otra gestión anterior, donde nos decían que por internet dijéramos qué proponíamos de parques, decía yo, y yo proponía donde estaba la CEA, porque había una planta tratadora ahí, no se podía construir según yo entendía, y era una zona de recarga. Entonces yo decía, pues un parque, pues es una zona de recarga, que se haga un parque. Se construyó la policía, el edificio de la policía, pero yo creo que hubiera sido bastante
interesante haber construido en esa parte de la ciudad, casi enfrente, digamos, de la universidad, a la altura de 5 de febrero, donde estaban las viejas oficinas de la CEA, un gran parque, porque es una zona densamente poblada, con vivienda, digamos, de recursos medios y bajos, donde los parques son fundamentales, porque probablemente con las casonas que se desarrollan en algunos fraccionamientos de altos ingresos, que tienen 5,000 o 10,000 metros, pues los parques no son muy usados, pero en las zonas donde las viviendas son pequeñas, los parques son los espacios, pero además pulmonarmente, son los espacios que le dan aire y oxígeno a la propia ciudad, que yo creo que cuenta, además de Querétaro 2000, el cimatario, y yo creo que ya acabé, ¿verdad? Pero usted es el que sabe. No, en efecto, yo trabajo algo que se llama sistemas de capitales, que quiere decir una contabilidad del valor total de la ciudad, las cosas favorables, activos, y las cosas desfavorables, pasivos. Desde el punto de vista ambiental encontramos enormes pasivos, consecuencia de una falta de planificación urbana. Y de la voracidad del capital inmobiliario y de la incapacidad de la autoridad de decirles basta. Quizás la historia de la ciudad puede escribirse en esos términos, sí, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, en ese aspecto, en términos climáticos, tenemos significativos pasivos, no solamente, o sea, en términos de la proporción de áreas verdes, en términos de la extrema cantidad de superficies asfaltadas que operan en sentido contrario. En lo personal, mi inquietud para mi querida ciudad de Querétaro, nacido aquí, y bueno, viví muchos años fuera, pero ahora regresando, me encuentro con una naturaleza ignorada, anulada, una superficie primordialmente asfaltada, lo cual atenta pues contra todo la naturaleza del suelo, los ciclos naturales. Y las inundaciones son naturales, pues, o sea, ¿a dónde se va el agua? Si todo está pavimentado, pues... Lo estamos viviendo, viviendo ahora, pero mi preocupación principal son otros aspectos de creciente complicación desde el punto de vista climático, como son la contraposición de las lluvias extremas, que son el estrés hídrico, la sequía y la propensión a los incendios, por un lado, y por el otro, las ondas de calor urbana, que este año fue muy benigno, afortunadamente, por el efecto de la Niña. Pero el año pasado fue terrible. Y la probabilidad de que eso incremente es enormemente alta, y la letalidad en las ciudades del mundo, que es en los espacios en los que yo trabajo, está probando ser la mayor de todas. Y este exceso de calor, digamos, en el mundo, pero particularmente, ¿cómo se lucha contra ella? Con más árboles y más parques, ¿verdad? De diferentes maneras, sí, con sistemas constructivos, con el aprovisionamiento con justicia climática desde el punto de vista de aprovisionamiento de espacios a las poblaciones más afectadas para que tengan resguardo en esos momentos críticos, particularmente la población más vulnerable, que son los pequeñitos, los bebés y las personas viejos, adultos mayores, ¿verdad? Pero también hay medidas, por ejemplo, para los trabajadores que están en la vía pública o que están en el campo, que necesitan un resguardo, necesitan legislación. Esta es una problemática que afecta a todas las ciudades del mundo. Claro. Pero no tanto los países, sino las ciudades tienen mayor agencia, mayor capacidad de acción para actuar. Y si bien, digamos, la mayoría de las ciudades, porque es el mismo planeta que habitamos, vamos contracorriente, sin embargo, hay ciudades que llevan la delantera en lo que sí se puede hacer en una gama de espacios. Para comenzar, designando un programa o una unidad proactiva que mire por estos aspectos, que aprenda de las mejores prácticas globales y que las implemente en la localidad. Ahora, a propósito de las inundaciones y de todo esto que ha estado sucediendo en la ciudad a partir o después o en medio de la construcción del famoso 5 de febrero y la inundación de Carrillo, que me parece que está provocada por el famoso cárcamo que no funcionó, ha habido una serie de expresiones de ingenieros, sobre todo, en la necesidad de construir mapas de riesgo de la ciudad, que me parece que no todos los ciudadanos entendemos con cabalidad, pero que me parece que si esos mapas de riesgo podrían ser pistas para los ciudadanos de decir, ahí es donde tenemos que intervenir. Todo el mundo deberíamos de participar, pero si estos son los mapas de riesgo, pues hay que trabajar en San Pedrito Peñuelas o en dónde, para que, digamos, se concentren los esfuerzos de los pocos ciudadanos que quieren participar, de los 5 o grupos de 5, que me impresiona que me diga que son 5, pero que logren no solamente triunfar, sino que sigan y vamos por más, ¿no?
Me parece que ese tipo de ciudadanos y de organización se requieren en otros puntos de la ciudad. ¿Existen mapas de riesgo o hay que construirlos? Los hay, sin embargo, como usted mencionaba, la legislación y en general todos los cuerpos de estructura de gobierno no solamente existen en el papel. La única forma en la que realmente se manifiesta, yo estudio sistemas de conocimiento, el conocimiento está vivo en las personas, en sus acciones, en los sistemas, en la cultura. Entonces, mientras eso no permee, mientras no tengamos programas que griten esto a las madres, a los padres y madres de familia, a las escuelas, a todos los espacios, la enorme urgencia de atender los graves riesgos climáticos que afronta nuestra ciudad y que emprendamos acciones coordinadas en las que todos estemos involucrados, realmente el futuro no es nada alentador. Y a lo mejor, de repente a mí me molesta, y se lo digo, como que el gobierno culpa de las inundaciones a que somos sucios y la basura la regamos. Yo no digo que sea muy maravilloso dejar la basura y que se tire, y seguramente en algo ayudará, pero el problema es de muchos actores y de magnitudes diferentes. Entonces me parece que de repente los ciudadanos dicen, bueno, pues yo recojo mi basura, pero eso no cambia el asunto, porque el asunto tiene que ver con esta voracidad del capital inmobiliario, con esta irresponsabilidad de las autoridades que deberían de tutelar el crecimiento, y también, y ahí sí nos echo la culpa, de la falta de ciudadanos vigilantes que estén detrás. Porque la confianza se construye por actos consecutivos, y este gobierno ha demostrado consecutivamente que nos toma el pelo. Entonces, pues vamos poniéndonos las pilas, ¿no? En otros foros participo y sigo un activo que tiene esta ciudad, que son los grupos que están impulsando la nueva ley de participación ciudadana, su reglamento justamente en aprobación la tarde de ayer, si no me equivoco, y donde hay un avance y me entusiasma el ver que sí hay. Sin embargo, también desde los actos de gobierno mismo se puede impulsar con transparencia, con acceso a la información, claro. Espacios en los cuales tenemos pasivos enormes también. El que esa desánimo y pesadumbre de la ciudadanía, ese desaliento, se pueda revertir y aliente a que realmente más participen, más se involucren. Por eso el festejo de este logro, porque más allá de nosotros 5 monitas y monitos que estamos felices que se de ello, puede, ¿verdad? que sí ver se puede. Que ahí está, ¿verdad? Y que ese resultado se puede esgrimir como una carta a favor de las luchas legales por otros espacios y que en última instancia es la medida en la que la ciudadanía logra recuperar estos espacios y estas tomas de decisiones en las cuales depende el futuro de la ciudad. Pues se nos está acabando el tiempo, por eso se pasean y nos dicen señas, nada más para que sepa por qué se nos pasea el camarógrafo. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera resaltar 2 cosas. Primero, que sí se puede, que es cierto que tenemos experiencias largas de que no se puede, pero hoy sí se puede, y que no se requieren organizaciones masivas. Fueron 5, perdón. En el caso de la ley de participación ciudadana fueron como 6. Es decir, y una cosa que yo quiero resaltar es que eran muchachos muy jóvenes los que estuvieron impulsando, lo cual me da un gusto enorme. Tuvimos en este espacio a una de las organizadoras de esta ley, una mujer muy joven, egresada recién de la licenciatura, y me parece que también se aprobó la ley, pero hay que seguirle ahora la reglamentación y ahora que se aplique. Es decir, no podemos dejar de vigilar al gobierno. Esa resulta ser nuestro trabajo. Ahora hay que presionar por mapas de riesgo transparentes y quizá, y con eso yo querría cerrar, con un programa que pudieran impulsar estos grupos que yo llamo ambientalistas, que nos quede claro a los ciudadanos comunes y corrientes por qué poner un fraccionamiento en tal pedazo nos va a provocar a todos daño, porque no es tan claro. Es decir, ni tenemos claro para dónde corre el agua, ni por dónde, etcétera, pero no es tan claro. Y para involucrarnos tenemos que tener claridad de para dónde vamos y claridad de cuál es el problema real. No es un asunto de que no queramos que haya vivienda, sino un asunto de ahí no, por esto y por esto y por esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Nos están cortando el tiempo. Fue un gusto saludarlo. Encantado, a la orden. Yo creo que vamos a tener que tener programas seguidos sobre todo cambio climático, que me ha dicho que es su especialidad. Muchísimas gracias. Gracias al auditorio y nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó
En su propia voz. El debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.